palabra el diputado Tito Maya de la Cruz, quien presenta en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática la iniciativa de decreto por el que se reforme el artículo 52 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Compañeras, compañeros diputados, invitados especiales, medios de comunicación, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51, fracción segunda y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 79 y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 68 y 70 de su reglamento, y toda vez que existe una iniciativa que fue presentada en su oportunidad en la 57ª legislatura. La presente la actualiza sufriendo modificaciones por cambios en legislación estatal. Por ello, el que suscribe, diputado Tito Maya de la Cruz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a consideración de esta honorable 58ª legislatura iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 52 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. El artículo 62, en su fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 17 y 19, en su fracción primera del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con la finalidad de que los secretarios de Estado, Procurador de Justicia, los titulares de los órganos autónomos constitucionales acudan a esta legislatura ante comisiones cuando se requiera tratar algún asunto relacionado con la dependencia a su cargo, en mérito de la siguiente: rendir cuentas. Desde un primer vistazo pareciera ser una acción relativamente sencilla y de fácil aplicación, aunque en realidad lleva implícito una amplia complejidad en su ampliación como norma y en su aceptación en los actores que están obligados a rendirla. Por lo que de inicio el pedir que los funcionarios públicos rindan cuentas requiere una amplia evolución de nuestro marco normativo para llegar a tal fin. Desde el Congreso Constituyente de 1917 se fijó la obligación de rendir cuentas a los gobernantes, mismos que por mandato deben informar sobre sus actos y decisiones, pero esta práctica fue un poco utilizada por la clase política. Realmente, hasta hace unos años, entre académicos y la ciudadanía, fue cuando empezó a cobrar vigencia esta obligación que tienen quienes les han sido delegado un mandato. La Constitución establece un sistema de pesos, contrapesos y rendición de cuentas. Actualmente la rendición de cuentas se encuentra en la etapa definitoria más importante, ya que la ciudadanía ha exigido sea una obligación prioritaria de los gobiernos electos de manera democrática y de todos aquellos funcionarios que manejan recursos públicos. Por lo tanto, podemos decir que la rendición de cuentas es el elemento central de la democracia representativa contemporánea. Este es uno de los principales instrumentos para controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan con la transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia. El mandato hecho por la ciudadanía, la evolución del sistema político mexicano, nos obliga a poner atención de manera directa en la demanda de la ciudadanía en materia de transparencia. De esta podemos conocer fehacientemente tanto los recursos que manejan los funcionarios públicos, así como de la toma de decisiones y de los resultados de la gestión gubernamental. Lo que esta iniciativa persigue es restituir este derecho fundamental del ciudadano de a conocer de las actividades, recursos y soluciones que les dé para los funcionarios públicos a la problemática del Estado. El gobierno estatal tiene que fijar su atención primordial en el sistema de rendición de cuentas, por lo cual se traducirá en un sistema gubernamental eficiente, con el objetivo de conocer, identificar y, en su defecto, sancionar las omisiones que se pudieran presentar durante el tiempo que dure el cargo de los funcionarios públicos, ya que ellos son quienes atienden los problemas cotidianos de la población
en todo el territorio estatal. El Gobierno del Estado tiene la obligación de reportar, explicar o justificar las actividades y destino de los recursos públicos, así como de hechos extraordinarios que requieran de una explicación ampliamente revisada y analizada, con el fin de identificar si su actuación estuvo apegada a las funciones de su encargo. Por lo que resulta importante que los funcionarios describan ante esta soberanía de manera personal eventos o hechos particulares, así como de su conducta ante situaciones específicas. La rendición de cuentas es una relación de transición de los gobiernos democráticos, ya que existe por lo menos dos actores, y aunque parezca absurdo, si el funcionario público que tiene que dar cuenta de sus actuaciones y del manejo de los recursos públicos no estuviera obligado a hacerlo, se perdería el espíritu del sistema democrático de pesos y contrapesos, por lo que resulta necesario la obligación expresa en las normas de nuestro Estado. La consolidación de la democracia no puede seguir adelante sin una visión de largo alcance. Es necesario contar con una estructura de rendición de cuentas que contenga rasgos mínimos de responsabilidad en el quehacer de la vida pública de nuestra entidad. Requerimos conocer de viva voz las condiciones actuales de la administración pública estatal. El principio de la legalidad de la rendición de cuentas no solo va a servir para cerrar el ciclo de la producción, de la información y de la fiscalización de los recursos públicos. Además, pone especial énfasis en la responsabilidad jurídica que quienes ostentan los cargos de primer nivel en la administración pública estatal. Es por eso la importancia de que existan no solo las normas que asignen responsabilidad, sino de que se encuentren los caminos legales y políticos que lleven a una verdadera cumplimiento y prioridad de la rendición de cuentas. Por lo que resulta necesario que los funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado, así como los titulares de órganos autónomos, comparezcan ante esta soberanía cuando se traten asuntos conciertemente en sus responsabilidades o asuntos que requieran de una explicación de sus actividades al frente de las dependencias. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable 58ª legislatura la siguiente iniciativa para que de estimarla conveniente se aprueben sus términos. Atentamente, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Proyecto de decreto de la honorable 58ª legislatura del Estado Libre y Soberano de México. Decreta: primero, se reforma el artículo 52 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 52. La legislatura podrá solicitar del gobernador del Estado la presencia de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, así como de los directores de los organismos auxiliares y de los órganos autónomos constitucionales cuando se estudie un asunto conciertemente a sus respectivos ramos, actividades o para que respondan a interpelación y preguntas sobre situaciones específicas de su responsabilidad. De igual forma, para el estudio de iniciativas de ley o decreto de sus respectivas competencias. Artículo segundo. Se reforma el artículo 62 en su fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México para quedar como sigue. Artículo 62. Son atribuciones de la Junta de Coordinación Política. Fracción 13ª. Solicitar por conducto de su presidente la presencia de funcionarios públicos cuando se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos, actividades o para que responda a preguntas e interpelaciones sobre situaciones específicas de su responsabilidad y, en todo caso, requerir la información necesaria para el estudio de iniciativas de ley o decreto en sus respectivas competencias. La Junta de Coordinación Política determina si la comparecencia de los funcionarios públicos será ante el Pleno Legislativo o ante las comisiones de concordancia a la materia o, en su caso, el tema por el cual sean convocados. Artículo tercero. Se reforman los artículos 17 y 19 en su fracción primera
del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México para quedar como sigue. Artículo 17. Para el mejor desempeño de sus trabajos, las comisiones podrán solicitar por conducto del presidente de la Junta de Coordinación la presencia de los servidores públicos del Estado en términos del artículo 52 de la Constitución Política. Artículo 19. Las comisiones, cuando lo estimen necesario para mejorar comprensión de asuntos y estudio de iniciativas de que conozcan, podrán, primero, por conducto de sus presidentes, pedir al presidente de la Junta de Coordinación Política solicite la presencia de los titulares de las dependencias del Ejecutivo, además de la información, datos o copias de documentos que estimen necesarios para el estudio de los asuntos a su cargo. Transitorios. Primero, publique el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, la presente ley entra en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca, de Lerdo, capital del Estado de México, a los días del mes del 2012. Es cuanto.